Tengan un feliz día y sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Estuvimos observando entonces que el fenómeno o el hecho religioso es la necesidad que tiene el ser humano de creer en algo trascendental. Y cuando hablamos de la trascendencia, estamos hablando de todo lo que está más allá del aquí y el ahora. Ese ser que puede superar lo que es el espacio, el tiempo y la materia, y que acceder al conocimiento sobre él pues va a ser un poco limitante. De esta manera, entonces vamos a comprender qué etapas históricas surgen en la medida que el ser humano va avanzando en el conocimiento de esos seres supremos o de ese ser supremo, y la manera en cómo estas etapas van haciendo que el ser humano tenga ciertos comportamientos, tenga ciertos cuestionamientos, y de esa manera pues nos vamos a dar cuenta que el ser humano le va a dar respuesta y se va a acercar a ese concepto claro de lo que es Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver las etapas del hecho religioso. Y las etapas del hecho religioso las resumí en 6 etapas, y estas 6 etapas pues constituyen un hilo conductor, y vamos entonces a estudiar cada una de ellas. Bueno, dentro de la primera etapa está la contemplación de la bóveda celestial, y aquí vamos a acercarnos entonces a los primeros esbozos de religiosidad que hay en el ser humano, tanto prehistórico como ya el ser humano histórico. Recordemos entonces que el ser humano prehistórico sentía miedo de la oscuridad que traía consigo la noche, ¿cierto? Sentía miedo de poder ser presa de animales, se sentía desprotegido, en muchos casos sentía mucho frío. Pero cuando llegaba el día y aparecía el sol, se daba cuenta que el sol le ayudaba a defenderse de los animales, que le otorgaba calor, y que además en muchas civilizaciones posteriores el sol les ayudaba en sus cosechas. Por eso, cuando el hombre contempla la bóveda celestial que es el cielo, se da cuenta que puede existir uno o varios seres superiores a él. En este primer caso, el hombre comenzó a adorar al sol, y lo adoraba por todos los beneficios que él mismo le otorgaba. Y en las noches, cuando veía la luna y las estrellas, se podía dar cuenta que uno de los poderes más grandes del universo era el fuego, era la energía, y que él estaba muy lejos de poder alcanzarlos. Por eso creía que cada una de esas estrellas, cada uno de esos astros, hacían referencia a un Dios distinto. Entonces, otros creyeron que eso había sido creado por un ser superior, por un ser poderoso, y que ese ser poderoso y superior estaba habitando por encima de los cielos. Ese fue el primer acercamiento que tuvo el ser humano con lo religioso, cuando siente miedo y cuando no sabe explicar lo que está ocurriendo en la bóveda celestial. De hecho, en el sánscrito, en los libros Vedas del hinduismo, aparece la palabra Dios como Div, que significa luz o resplandor, y hace referencia a las estrellas, al sol, porque la luz, número 1, ofrece protección. Número 2, la luz muestra lo que está oculto. Y número 3, pues la luz es la energía por medio de la cual aparece el progreso de los hombres y de todo aquello que tiene vida. Sin energía pues no puede existir, y ellos a todo ello le llamaron Dios o dioses. Dentro de la siguiente etapa está la reflexión sobre la muerte. Preguntémonos, ¿qué pensó el primer ser humano que experimentó la muerte de un ser querido? ¿Qué pensaron los primeros seres humanos al ver que uno de sus parientes cayó en un lugar y nunca más se volvió a despertar? Cuando el hombre reflexiona sobre la muerte, número 1 piensa: hay algo que motiva a mi cuerpo a ser movido. Y ese algo, algunos lo llamaron el Ka, o el ánima, o el alma. Es decir, una energía interior que
lleva al cuerpo a que se mueva, a que se comunique con otros. Pero un día esa energía puede dejar el cuerpo y el cuerpo muere. Entonces ellos creían que eso que estaba dentro, que era un duplicado espiritual de lo que está en el cuerpo, es decir, es otro yo dentro de mí, igualito a mi cuerpo, pero no es tangible, no se puede palpar. Ese yo en algún momento puede salir del cuerpo y puede ir a una vida después de que el cuerpo muera. Entonces hablaron sobre la vida después de la muerte, ellos reflexionaron sobre la muerte y muchos creyeron que la muerte era apertura para otra vida. Por eso enterraban con alimentos, enterraban a sus seres queridos con armas para que se defendieran en esa vida después de la muerte. Otros consideraban que podían tomar la energía o la fuerza de ese difunto y la podían hacer propia, y hacían actos de canibalismo. Otros los posicionaban de tal manera que ellos pudieran seguir el rastro del sol, y de esta manera pues ellos pensaban que el sol les iba a proteger en la oscuridad de la noche y de las tinieblas. Bueno, vamos a continuar. Otro es el arte rupestre. Resulta que por allá, en la prehistoria, el ser humano comenzó a hacer arte. Y el arte rupestre es aquel en el que utilizaban la sangre para poder pintar en las paredes de las cuevas. Ese arte representaba algo mágico, un ritual mágico. Pues muchos pintaban en las cuevas, en las cavernas, porque pensaban que lo que ellos pintaban allí en lo oculto iba a ocurrir en su vida real, en su vida cotidiana. Entonces muchos pintaban animales cazados, muchos pintaban a otros dioses, y todas esas pinturas representaban algo que ellos deseaban, algo que ellos querían. Y de esta manera entonces podemos ver lo ritual, lo mágico representado en el arte rupestre. ¿Dónde está su hijo? ¿Ves, Manny? Ese es tu problema. Es lo que un mamut debe hacer. Encontrar una pareja, tener mamutcitos y... Sí. ¿Qué? Cierra la boca. Oh. Muchos de ellos decían, lo que yo pinte aquí se va a ver reflejado allí. Y a eso se llama el arte rupestre mágico homeopático. Es decir, lo que yo pinte aquí se va a ver representado allá afuera. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Luego aparecen los primeros antropomorfismos. Y cuando hablamos de antropomorfismos hablamos de dos palabras griegas: antropos, que es hombre, y morfe, que es forma. Entonces, por allá en el Neolítico, el ser humano comenzó a darle forma de hombre a los dioses, y consideraban que los dioses tenían figuras, tenían una forma de ser como ellos. Entonces, por eso podemos ver aquí las primeras diosas, con brazos, con cabello, con características muy humanas, así como los primeros dioses, los hombres, porque ellos consideraban que esos dioses eran iguales a ellos, pero con poderes. ¿Listo? La primera figura que se comenzó a divinizar en este tiempo fue la figura de la mujer. Resulta que el cuerpo de la mujer era algo que no se podía explicar y no se podía comprender. Tanto así que muchos no comprendían cómo era que la mujer era fértil y cómo era que ella daba a luz hijos.
Entonces consideraban que las diosas también daban a luz hijos y esos hijos hombres se convertían en dioses poderosos. Entonces se diviniza la figura de la mujer y posteriormente se diviniza la figura del hombre. ¿Listo? Más adelante, cuando se dan cuenta que el hombre también hace parte de cómo se procrea en el mundo, pues a la mujer se le va a quitar ese título de matriarcado y se le va a otorgar a las culturas un título de patriarcado, es decir, ya la responsabilidad de la mujer por estar pendiente de su familia ya se le va a quitar a ella y se le va a otorgar al hombre y va a aparecer el patriarcado. Entonces vemos como primeramente el hombre fue matriarcal, el ser humano fue matriarcal y luego patriarcal. Posteriormente, en la quinta etapa aparecen las personificaciones y los templos. Es decir, aquí todo lo divino comienza a hacer escultura. Entonces comienzan a hacerse imágenes de los dioses y de las diosas. Aquí podemos ver una imagen de un dios olmeca, ¿listo? Y si nos damos cuenta, pues también es antropomorfismo porque ellos le dan forma humana a algunos dioses. Entonces comienzan a esculpir en la piedra, en la madera, en la arcilla y demás, con el fin de representar a sus dioses. Pero lo más importante es que aparecen los templos y los santuarios, como una forma en la que Dios se manifiesta en el mundo y tiene un contacto con su creación. A este lugar van muchas personas para poder adorar a su Dios y para poder tener contacto con él. Y en la última etapa está la aparición de las religiones, es decir, las religiones se comienzan a organizar, se sistematizan. Lo que vimos antes era el hecho religioso, la manera como ellos manifestaban su relación con los dioses, pero aquí ya vemos que aparece una sistematización, es decir, la religión se organiza y comienza a tener unas conductas morales, comienza a tener unos dogmas de fe, es decir, unas creencias muy particulares. Entonces así aparecen las religiones en el mundo, como una manera en la que se va desarrollando la religiosidad en el ser humano, y esa religiosidad que está dentro de él la convierten en un sistema social y un sistema político. ¿Y por qué un sistema social? Porque muchas personas van adquiriendo, van tomando esas religiones, y un sistema político porque la mayoría de los sacerdotes o de los líderes espirituales de ese tiempo eran quienes tenían el control de las normas éticas y morales de todas las personas que estaban a su cargo, o de las personas, de las subjetividades que estaban en un territorio. ¿Listo? Entonces aparecen las religiones como una organización, y esta organización va a darle un aporte a la cultura de estas personas, a la cultura de estas civilizaciones. Entonces aparecen civilizaciones como la mesopotámica, como la egipcia, con sus religiones, y de esta manera ellos van conquistando otros lugares y van imponiendo sus religiones por encima de las creencias de las culturas que ellos conquistan. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.